Muy buenas noches, bienvenidos. Este es Factor 11, yo soy Eric Eklin. Estamos el día de hoy con dos grandes invitados. Uno de ellos es Moisés Rojas, que es regidor de Lima Metropolitana, y el otro es Jaime Herrera, que es un cómico que en los últimos meses, en los últimos años, se ha hecho bastante conocido dado su peculiar sentido del humor. El día de ayer, la encuestadora Ipsos, en conjunto con El Comercio, sacaron una encuesta en la cual Keiko Fujimori sale victoriosa con 51% y Pedro Pablo Kuczynski con 48%, ¿no? Keiko tiene 51,4%, mientras Pedro Pablo 48,6%. Como podemos ver en el siguiente cuadro, también hicieron otras preguntas. Entre ellas estuvo una muy particular que pregunta si usted está enterado de las discrepancias entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori con respecto al 2021. El 67% de los peruanos está enterada, mientras solamente el 30% desconoce estas discrepancias. En el siguiente cuadro podemos ver las diferencias entre Keiko y Kenji Fujimori, es decir, si los peruanos creen que estas diferencias tienen alguna correlación con las líneas políticas y sobre todo con la familia Fujimori. El 45% dice de que sí existen dos líneas políticas en el partido de Fuerza Popular, mientras menos de esa cantidad cree que son diferencias menores, discrepancias menores, es decir, que sí existen. Y solamente hay un 12% que no precisa, es decir, la gran mayoría de los peruanos, estamos hablando de más del 80%, sí cree que existen esas discrepancias, es decir, el 45% cree realmente que existen dos líneas dentro del partido. Por último, la última pregunta dice si es que Keiko Fujimori no gana estas elecciones, ¿quién será el candidato para el 2021? El 34% cree que va a ser Kenji, mientras solo el 23% cree que podría ser Keiko. Bueno, además de esto, también el fin de semana pasado, Hernando de Soto terminó de dar su apoyo completo a Keiko Fujimori, lo ha hecho público además, y a causa de todas las discordancias que han habido, que han sido más de una, no solamente una o dos, incluso hasta más que en el partido fujimorista, son las que se dieron en Peruanos por el Cambio, el partido de Pedro Pablo Kuczynski, en donde incluso los voceros más importantes de ese partido, Juan Cheput y Carlos Brus, han admitido que esto ha causado las pérdidas de puntos, dados estos errores y estas discrepancias entre los diferentes voceros, por supuesto, encabezadas por el caudillo de Salvador Heresi, que no tarda en querer figurar ante las cámaras y ante la prensa después de la primera vuelta. Bueno, hace unos días Alonso Segura ha dicho de que el gobierno dejará las finanzas estatales ordenadas y que el próximo ministro de Economía, su sucesor, casi se puede sentar y decir que el 2018 recién va a ver qué hace. Esas fueron sus propias palabras. Sin embargo, las cosas no cuentan tan bien para el MEF. Los ingresos recaudados por la SUNAT en el último año han caído en 35% con respecto a los impuestos no tributarios. Y también se da que solamente el 11% de los trabajadores activos en el Perú paga impuesto a la renta. Por otro lado, en el campo económico, el Plan de Peruanos por el Cambio advierte de que la situación de esta caída en recaudación fiscal y advierte sobre esto y dice de que el aumento del gasto corriente del Estado, mientras que el plan de gobierno de Fuerza Popular no menciona ninguna de estas dos cosas. O sea, este problema de la caída de la recaudación fiscal y el aumento del gasto corriente del Estado simplemente son completamente ignorados, ¿no? Es decir, lo que nos podría llevar un déficit fiscal está siendo completamente ignorado por el plan de gobierno de Fuerza Popular, mientras el de PPK con las justas lo menciona. Y al mismo tiempo, ninguno de los dos da una solución a este problema, que es lo más dramático. Al mismo tiempo, ninguno de los dos da ninguna alternativa con respecto a qué hacer con el gasto público para poder hacerlo más efectivo, que en este último quinquenio, donde
Los programas sociales se han convertido en un nuevo gasto de tamaño colosal. Ninguno de los dos personajes que posiblemente van a liderar el gobierno menciona cómo volver este gasto más efectivo, que como he dicho, nos está llevando a lo que más adelante, que posiblemente no suceda, podría ser un déficit fiscal. También se habla mucho de incrementos del gasto público sin la explicación de su fuente de financiamiento. Ahora, eso es lo que se ha vuelto completamente popular a través de Verónica Mendoza, ¿no? Quien toda la primera vuelta ha hablado de todos estos programas, de cómo aumentar el gasto fiscal, pero sin embargo en ningún momento dio ninguna posibilidad de cómo conseguir estos ingresos para estos incrementos. Y ahora, como cualquier movida populista, lamentablemente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori están comenzando a tener un discurso parecido, sin ningún fundamento lógico en lo que es el presupuesto fiscal. En otras noticias, Nadine Heredia cree que habrá una persecución en su contra si es que sale Keiko Fujimori. Irónico, ¿no? Y Martín Vizcarra dice de que un cogobierno con el fujimorismo está completamente descartado, lo cual en este momento, digamos, ponerse en una línea tan rígida solamente crea un posible escenario en el cual, si es que Pedro Pablo Kuczynski gana la segunda vuelta, va a ser un poco problemático para los candidatos de Peruano por el Cambio y al mismo Pedro Pablo Kuczynski poder tener un acercamiento a ellos, y al mismo tiempo más difícil de dialogar si es que llegan en un supuesto gobierno con Keiko Fujimori, con mayoría en el Congreso, a poder llegar a tener un diálogo político. Bueno, en el ámbito internacional, para terminar con las noticias del día de hoy, hay una guerra institucional en Brasil que deja el proceso de impeachment de Dilma Rousseff en el aire, ¿no? Lo que podría causar una supuesta revocatoria. La base de datos de los Panama Papers da más de 200.000 cuentas que ahora aparecen en el Internet, en el cual han aparecido muchos peruanos, además. Es muy gracioso. Y por último, quizás la más importante del día, a Augusto Rey le robaron su celular. Así que no podrá usar ni Instagram, ni Tinder, ni Happn por los siguientes días. Esto ha sido una breve reseña de las cosas importantes que han sucedido. Y en un momento regresamos con Moisés Rojas, regidor de Lima, quien nos va a contar todas las cosas que se están dando dentro de la Municipalidad de Lima, como el robo del celular de Augusto Rey. No se lo pierdan, esto es Factor 11.